Carnavales y Cuaresma son dos momentos interesantes en este occidente de tradición cristiana. Hoy día cada vez hay menos practicantes convencidos, o al menos esa impresión me da a mí. Es mucho más normal encontrarse con gente a la que le da lo mismo todo lo que esté relacionado con la religión. Si te apetece conocer cuál es el trasfondo de estos dos momentos de nuestro calendario, sígueme viendo. Hace unos meses hablamos de una manera distendida de algunos aspectos relacionados con nuestras navidades. Hoy quería hacer algo parecido. Vamos a hablar de los carnavales y de la Cuaresma, que van indisolublemente unidos. Tanto uno como otro están asociados a nuestra tradición cristiana, occidental y europea. Pero estas tradiciones no surgen por generación espontánea de la noche a la mañana. Como casi todo en nuestra tradición, procede de fuentes anteriores paganas y precristianas, porque bajo mi punto de vista no hay prácticamente nada en el cristianismo que sea original. Todo es una reinterpretación de tradiciones anteriores, egipcias, órficas, mitraicas, zoroástricas, etc. Lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo surge tras un largo proceso de asimilación y adaptación. Todo se rige por las mismas leyes, y el cristianismo no es una excepción. El problema reside en haber querido hacernos creer que nuestra tradición cristiana occidental es la original, la auténtica y la única verdadera, y que nació ya formada plenamente porque al fin y al cabo nació como expresión infalible del teóricamente único Dios verdadero, cuando lo cierto es que, como cualquier otra cosa en la vida del ser humano, se fue gestando poco a poco según las necesidades que como institución iba necesitando la Iglesia. O bien que en ese proceso y ante la evidente imposibilidad de acabar con el mundo anterior al cristianismo, se optara por reinsertar dentro de un contexto plenamente cristiano aspectos que eran muy anteriores y los cuales estaban tan arraigados que era imposible erradicar, por lo que se optó por introducirlos dentro de ropajes cristianos. Estas fiestas no son una excepción. La Cuaresma procede del latín quadragésima, es decir, el 40º día antes de la Pascua. Los 40 días antes de la Pascua, que comienza el famoso miércoles de ceniza, con el que el sacerdote nos manchaba la cabeza y el pelo, haciéndonos la señal de la cruz con ceniza. Vaya usted a saber de qué procedencia. La ceniza, según el cristianismo, representa la destrucción de los pecados, o más bien la incineración, mientras el sacerdote exhorta al arrepentimiento del fiel, mientras le ordena creer en el Evangelio. Aunque lo más probable es que en origen, más allá de la orden expresa a creer en lo que te mandan bajo penas infernales, fuese un símbolo de vuelta a la tierra como muerte, como materia, y también como abono, potenciador del crecimiento. ¿De qué crecimiento? Pues eso sería otra cuestión, ya que no olvidemos que el sacerdote implanta una cruz sobre la coronilla del fiel. El cristianismo suele empeñarse en implantar cruces en sus rituales, sobre todo en lugares muy concretos del ser humano. La coronilla, como en este caso, o el entrecejo, o la misma señal de la cruz, en donde se traza una cruz sobre el pecho, es decir, el corazón, cuyos extremos superior e inferior coinciden con el entrecejo y con el plexo solar, coincidiendo, según el pensamiento taoísta, con los 3 tantien, o puntos imprescindibles para el flujo correcto del ki. Recordemos la expresión popular de poner la cruz a alguien o del cruz y raya, con lo que se manifiesta el desprecio contra alguien y el firme propósito de no tratar más con él. Marcar una cruz suele tener esta intención. La Cuaresma es el tiempo del año litúrgico cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según lógicamente los evangelios canónicos. Vamos, básicamente nuestra Semana Santa llena de procesiones, saetas y afortunadamente torrijas. Un periodo cuaresmal de interiorización, introspección, tristeza, austeridad y ayuno, que prosigue al periodo antagónico de exaltación, de alegría festiva y de excesos que actualmente conocemos bajo la forma de carnavales. Un ayuno que ha tenido muchas variantes a lo largo de la historia. Un ayuno que siempre ha tenido una extrema importancia para asuntos metafísicos. En el mundo griego, el ayuno era fundamental, como lo era también en los increíbles santuarios conocidos como Asclepeion, como los de Kos o el de Epidauro en Grecia, donde la gente de la época iba a sanar de sus enfermedades utilizando los sueños como vehículo para lograr la comunicación con los dioses, para que estos diesen las pautas necesarias para la sanación de los enfermos. Una comunicación que solo se lograba cuando se hacía a través de un pequeño periodo de purificación física, en el que el ayuno era fundamental, o como lo eran las antiquísimas celebraciones escandinavas en el templo de Uppsala, en la actual Suecia. La diferencia es que mientras se mantuvieron plenamente paganas,
El sentido del ayuno era limpiar el cuerpo durante varios días y hacerlo más receptivo a algunas sustancias enteogénicas, mientras que cuando se transformaron en las religiosas abrahámicas que hoy día conocemos, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ese ayuno pasó a ser simplemente simbólico, sin ninguna razón práctica. Por tanto, perdió su verdadera razón de ser. El sentido gnóstico, en su sentido más amplio, como experimentación personal del mundo transfísico, fue desvirtuado y el ser humano fue llevado a aceptar lo que otros tenían que decirle de esos mundos no físicos. Tuvo que comenzar a aceptar credos relativamente absurdos y a tener que comulgar con ruedas de molino, acerca de cosas que no comprendía o que en condiciones normales rechazaría sin dudarlo, como las supuestas virginidades de algunos personajes, resurrecciones, asunciones al cielo, pecados originales que le habían cargado a sus espaldas así por la cara, o la aparición de conceptos inexplicables como los del Espíritu Santo. El ayuno siempre ha tenido que ver con fechas concretas, sobre todo con aquellas fechas en las que distintas tradiciones hablaban a su manera de un mismo hecho en un mismo momento. Este hecho era el que, con sus variaciones, muchos creyeron a lo largo del tiempo que en fechas bastante concretas, la línea que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos, o el de los mortales y los dioses, se volvía tan fina que era posible traspasarla para que se produjese una intercomunicación en ambos sentidos. Curiosamente, la aproximación a muchas de estas fechas las encontramos en la rueda de la vida que marcaba las festividades celtas, y que simbolizaba a través de esa estrella de 8 puntas que marcaba 8 momentos especiales en la vida del ser humano sobre esta tierra. Momentos especiales que fueron plenamente conocidos por algunos seres que parecían tener un pie en cada mundo, como esos personajes semilegendarios conocidos como druidas, o como los chamanes tribales. Un ayuno que en el fondo tiene un sentido similar al del mes de Ramadán en la tradición islámica, aunque ellos se buscaron otra explicación a este basada en sus propias creencias, aunque en esta tradición la duración sea de 30 días y vaya desde la luna creciente del 9º mes del calendario tradicional islámico hasta la siguiente, lo que puede hacer variar las fechas de su realización entre el mes de febrero y el de mayo, una tradición que es plenamente abrahámica y que bebe de fuentes preislámicas anteriores. El carnaval, por su parte, tiene sus raíces en las festividades paganas de la antigüedad, como las Saturnales y las Lupercales romanas, o las fiestas egipcias de Bubastis, en honor a Bastet o a Sekhmet. Esas celebraciones eran marcadas por el desenfreno, la inversión de roles sociales y un espíritu de permisividad, y en el caso de este último ejemplo en Bubastis, de una espectacular ingesta de vino, que tenía que ver con la leyenda del exterminio de humanos que protagonizó Sekhmet, la leona, la cual en su delirio sangriento fue supuestamente engañada con vino para hacer que cesara en su masacre. Estas fiestas tienen la connotación de un periodo de excesos que precede a la austeridad, unas festividades que le vinieron de perlas a las autoridades para ejercer un calendario de control social, es decir, una manera en la que el poder solía encauzar los vaivenes emocionales y libertarios de la población. Deja que el ganado se desfogue y saboree un poquito la libertad en campo abierto antes de volverlos a encerrar dentro de las vallas de la granja. Oficialmente, nuestros carnavales comienzan un jueves y concluyen el martes siguiente, es decir, 5 o 6 días de relajación antes de 40 días de represión. Durante el periodo conocido como Edad Media, existían en algunos lugares las misas de los locos, en las que durante un día todo el orden social se revertía y todo estaba permitido. Es decir, las autoridades permitían desbarrar al populacho a sus anchas, con la finalidad de que estos asumiesen su rol de semiesclavitud ante sus señores durante el resto del año. Cambiaban un día de libertad por 364 de esclavitud. Una variación de esto se puede apreciar en una serie de películas actuales como las de la serie de La Purga, de La Noche de las Bestias. Estos periodos cristianos, como ya dijimos, no son de origen cristiano. La influencia romana es evidente, pero también se puede apreciar una influencia claramente celta, e incluso anterior. El mundo celta tenía en realidad, como muchos otros mundos religiosos mitológicos, una dualidad que se manifestaba en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en su manera de medir, cuantificar y cualificar el tiempo. El tiempo servía para determinar las características de cada periodo por el que transitaba el ser humano. Esa dualidad la podríamos establecer como la dualidad cíclica de la luz-oscuridad, con todas las cualidades asociadas a esos dos periodos. La luz asociada al día, a la vida, a la vigilia, a la vida al aire libre, al nacimiento, a las labores de trabajo. Y la oscuridad asociada a la noche, al sueño, a la muerte, al recogimiento interior físico y metafísico. Un ciclo que lógicamente tenía que ver con la naturaleza y con los periodos agrarios de siembra y de cosecha. Según esta dualidad, el año podría dividirse básicamente en dos periodos. Uno de oscuridad, de noviembre a abril,
y otro de luz de mayo a octubre. E incluso dentro de estos periodos había también una subdivisión de luz-oscuridad, de la misma manera que también se manifestaba diariamente en el ciclo día-noche. E incluso, como expresan tradiciones orientales, en los ciclos tátbicos, donde cada 2 horas diarias la energía del planeta se resetea y vuelve a comenzar, pasando por varios ciclos determinados intermedios de 24 minutos. La rueda de la vida celta en su zona de oscuridad comenzaba en la luna llena de Samaín, el 1 de noviembre, pasados 40 días del equinoccio de otoño, mientras que en su zona luminosa comenzaba en la luna llena de Beltane, o el Tane, el 1 de mayo, en una sucesión cíclica que hacía que aproximadamente cada 40 días, tras cada equinoccio o solsticio, pasaba algo, y de aquí al siguiente solsticio o equinoccio pasaban más o menos otros 50 días. Es decir, 4 ciclos de 90 días, que hacía un año completo más o menos de 360 días, quedándose colgados unos 5 días, los mismos de los que hablan muchas tradiciones distintas, pero que por ejemplo en el mundo egipcio eran conocidos como los días epagómenos, o días de los nacimientos de los 5 dioses, Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Es decir, que hay una constante de ciclos de luz y de oscuridad, con todas sus implicaciones de cualidades emocionales, energéticas, físicas y psíquicas. El cristianismo, y en realidad casi todas las tradiciones planetarias, recogen este ciclo de vida a muerte, de luz y de oscuridad, y se la apropian poniéndolas nombres concretos y enmarcándolas dentro de sus tradiciones fundacionales. En el caso del cristianismo, esa dualidad cíclica se tradujo en nuestro calendario occidental y cristiano en esa sucesión de carnavales y de cuaresma, como 2 periodos casi antagónicos vitales, de expansión y de contracción. La gran pregunta de todo esto, como casi siempre, es si el ser humano tradujo y expresó en su vida diaria estos ciclos terrestres de una manera natural y por observación y reflejo de lo que ocurría en la naturaleza, en los ciclos y en sí mismo, o bien estas divisiones fueron transmitidas de alguna manera por alguien en algún momento remoto de nuestra historia. Alguien con la capacidad y los conocimientos suficientes como para poder determinar científicamente que esos ciclos eran absolutamente medibles, cuantificables y categorizables. Quizás algunos de esos dioses civilizadores de los que casi todas las tradiciones hablan en algún momento. Esos dioses que enseñaron al ser humano primitivo todo aquello que le debía de convertir quizás en un ser algo menos primitivo, pero probablemente menos libre. Hasta que nos volvamos a ver, intentad ser felices. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete al canal.